Gracias, Yolanda, por la presentación. Bueno, yo en primer lugar, si me enrollo demasiado me cortas, porque como estamos acostumbrados a hablar, a mí me encanta pues, explicar cosas a nuestros alumnos, muchas veces, a veces pierdes la noción del tiempo. Bueno, como he dicho, yo vengo de la Universidad de Valladolid, estoy en un instituto de procesos sostenibles donde trabajamos con procesos, inicialmente en gestión de tratamiento de residuos, con lo cual mi aproximación a todo esto del biometano no es desde el punto de vista de producción de energía, sino que es desde el punto de vista de gestión de residuos. Y yo creo que eso es algo que tenemos muy interiorizado, entonces tenemos un problema ambiental que tenemos que resolver. Si encima al resolver ese problema ambiental estamos consiguiendo una ventaja, en este caso, bueno, económica o no solo económica, una ventaja energética, bueno, tampoco energética, obtenemos un producto que luego veremos que se puede utilizar para muchas cosas, como es el metano, pues eso mucho mejor todavía, ¿no? Pero partiendo de la base de que estamos resolviendo un problema ambiental. Entonces yo aquí tengo, bueno, ¿qué es la digestión anaerobia de residuos orgánicos? Bueno, pues la digestión anaerobia de residuos orgánicos es un proceso basado en la naturaleza, o sea, es algo que ocurre en la naturaleza, dejamos residuos en ausencia de oxígeno y se transforman en metano y CO2. Y lo que hacemos es, desde un punto de vista ingenieril, pues llevarlo a cabo en reactores digestores anaerobios, en reactores anaerobios, para intensificar, para hacer que este proceso sea mucho más rápido. Emplean bacterias que se encuentran en la naturaleza, o sea, no hay microorganismos modificados genéticamente, no, que tampoco tendría por qué ser malo, pero no hay ningún tipo de modificación en principio. Y es un proceso de degradación en la que se genera un biogás que tiene entre un 50 y un 75% de metano y el resto es CO2. Puede tener alguna otra cosa, si tenemos sulfatos en la alimentación, puede tener sulfuro de hidrógeno, que nos puede generar algún problema, pero a veces más, bueno, problemas de toxicidad en algún caso, pero problemas de corrosión, etcétera. Por lo tanto, hay que limpiar. El proceso de digestión anaerobia se produce mediante una serie de etapas, la materia orgánica se hidroliza, luego se transforma en ácidos, luego todo en acético y a partir del acético obtenemos el metano y el CO2. Esto es un proceso que se conoce desde hace tiempo, ¿no? Luego veremos. Bueno, proceso biológico que en ausencia de oxígeno transforma la fracción orgánica en biogás. En primer lugar, es un proceso biológico, intervienen microorganismos, tenemos una fase líquida, tenemos un sólido y tenemos un gas. Entonces estamos trabajando con tres fases. Entonces, esto desde un punto de vista de tecnología hay que tenerlo en cuenta. Es anaerobio, por lo tanto, se lleva a cabo en un sistema cerrado. Yo tenía mi director de tesis, decía un poco en plan así, el anaerobio no huele porque el reactor está cerrado, ¿no? Entonces, no tiene por qué escaparse o puede salir. La materia orgánica, se emplea materia orgánica, por lo tanto, podemos utilizar diferentes tipos de materia orgánica y se produce biogás que hay que extraer o recuperar y tratarlo para los diferentes aprovechamientos que podamos llevar a cabo. Como os dije, el proceso de digestión anaerobia es un proceso natural. Ya en 1786, o sea, a finales del siglo XVIII, Volta descubre el gas de los pantanos, el metano, o sea, gas de los pantanos se produce en sitios donde tenemos materia orgánica depositada, sobre todo más que en pantanos, a veces en zonas con pequeña capa de agua, donde no llega el oxígeno a la parte de abajo, ahí empieza la fermentación y el metano sale a la superficie. Si habéis visto en algún sitio zonas que estén relativamente contaminadas con, o sea, que haya depósitos de materia orgánica en zonas así como manglares y demás, a veces se ven burbujas que salen, muchas veces eso son burbujas precisamente CO2 y metano. Bueno, pues posteriormente ya en 1856 Reset habla de la liberación de metano en la descomposición del estiércol, o sea, estamos hablando de hace casi 175 años, ¿no?, que conocemos el proceso. En finales del siglo XIX se empieza a aplicar a escala real el tratamiento anaerobio para el tratamiento de aguas urbanas. En 1910 ya para el tratamiento de aguas residuales el sistema IMOF es similar a un sistema anaerobio. Y luego, bueno, ya en el siglo XX empieza a utilizarse para el tratamiento de lodos.
A la vez se ha empezado a utilizar en todo tipo de materia orgánica, sobre todo residuos que tengan una gran cantidad de materia orgánica, pues con excremento de animales en la India para obtener energía y fertilizantes. En la India hay muchas aplicaciones en las cuales en la casa con los excrementos de animales producen el biogás para calentar, o sea, para cocinar, lo utilizan para cocinar y luego eso que queda se utiliza como fertilizante. En el tratamiento de fangos, los fangos que se obtienen en el tratamiento de aguas residuales, prácticamente todas las plantas que tengan un cierto tamaño se lleva a cabo la digestión anaerobia del fango, porque bueno, obtenemos un biogás que podemos aprovechar, pero aparte estamos estabilizando el fango, no lo dejamos que evolucione libremente, eliminamos olores, etc. Y luego bueno, se ha utilizado también para el tratamiento de aguas urbanas o para el tratamiento de otro tipo de residuos. Entonces, el tratamiento anaerobio se ha venido utilizando en muchos países para el tratamiento de residuos agrícolas, en el tratamiento de fangos de aguas residuales urbanas en prácticamente todas las instalaciones de un tamaño mínimo. Cualquier ciudad, tamaño medio, a partir de 50 a 70.000 habitantes, tiene un tratamiento anaerobio de fangos, y se ha venido utilizando en una gran cantidad para el tratamiento de aguas residuales industriales, aguas residuales sobre todo de industria alimentaria, que tienen una elevada concentración de materia orgánica, para obtener el biogás. Entonces, es un tipo de tratamiento que se conoce desde hace un montón de tiempo, existen diferentes tecnologías porque hay diferentes tipos de residuos y hay experiencia en él. Bueno, la digestión anaerobia de residuos, lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, ¿a qué se parece la digestión anaerobia de residuos? ¿Se parece a una cervecera? ¿Se parece a una fábrica de microchips? Una fábrica de microchips que estamos pensando todos que es una cosa, que es lo que se ve cuando sale en la televisión y demás. Una sala blanca, señores como si fueran a la luna o cosas de esas, ¿no? Muy limpio, pero la fábrica de microchips genera una gran cantidad de residuos también. Todo lo que producimos genera residuos. En nuestro caso es una industria más, que tendremos que gestionarlo como si fuera una industria. ¿Qué alternativas tenemos a la digestión de residuos orgánicos? Bueno, pues la ley de residuos orgánicos limita el depósito de material biodegradable en vertederos, porque estamos perdiendo ese material y porque genera emisiones a la atmósfera, emisiones de metano, de CO2, así dejamos el residuo que evolucione libremente, estamos emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y supone además la pérdida de nutrientes, nitrógeno, fósforo y toda la energía química que hay en los residuos. ¿Qué alternativas hay? Bueno, pues aquí tenemos pagar a un gestor autorizado para que retire el residuo orgánico, entre 50 y 150 euros por tonelada, o llevarlo a compostaje, que implica, bueno, es una opción, pero frente a la digestión anaerobia, pues implica un gasto de energía, pérdida de energía química a los residuos, etcétera. Y otras alternativas, bueno, pues el uso del purín en el campo. Que esto es algo que se ha hecho históricamente, pero que, iba a decir no sé por qué, sí que sé perfectamente por qué. Desde que la industria química empezó con los fertilizantes es mucho más, no sé decir sencillo, cómodo, quizá más cómodo, utilizar fertilizantes químicos que no utilizar estiércoles, ¿no? Pero igual, y con lo cual estamos gastando dinero en esos fertilizantes químicos y generando un problema con los estiércoles. La emisión del purín en directo, bueno, puede generar problemas de emisiones de CO2, puede generar problemas también que tenemos que dejarlo fermentar antes de echarlo al terreno, con lo cual ya hay emisiones de metano también, etcétera. Y hay que tener en cuenta, que esto es algo que muchas veces nos indica, que durante la digestión anaerobia los nutrientes siguen estando. O sea, no está el purín, cuando lo tratamos, o los residuos animales, cuando los tratamos de forma anaerobia, no pierden su capacidad agronómica, no pierden la capacidad de fertilizar, porque el nitrógeno y el fósforo sigue estando ahí. Aquí tenemos un poco, bueno, un proceso de digestión anaerobia, estamos obteniendo un biogás que se puede utilizar, bueno, bien para quemar, producir calor, para producir electricidad, podemos producir electricidad a través del biogás directamente, o podemos transformar este biogás, que tiene fundamentalmente metano y CO2 más otros pequeños componentes, en biometano. Eliminamos
todos los componentes minoritarios y el CO2, lo transformamos en biometano. ¿El biometano qué me permite? Llevarlo a gasoducto. Llevarlo a gasoducto, con lo cual, es decir, automáticamente, España, que tiene una red de gasoductos relativamente importante, ese biometano está en cualquier, podemos ponerlo en cualquier sitio. Se puede utilizar el biometano también como combustible, pero, y esto, mira, más aparece, ¿no? El metano es un compuesto que se puede utilizar como para la fabricación de productos de valor añadido. O sea, puede ser la base de la industria química. La industria química en estos momentos se basa en el petróleo. La industria química antes de todo el desarrollo del petróleo, se basaba en el carbón. La industria química se puede basar en el metano. Y tiene mucho más interés desde cualquier punto de vista utilizar el metano como materia prima que utilizar el metano como fuente de energía, ¿no? O sea, en vez de quemarlo, es lo mismo que la gasolina. Yo no entiendo, la mayor parte de la gasolina la quemamos en coches, muy bien, pero la gasolina, el petróleo se utiliza, es la base de la industria química. Nos podemos meter luego todo lo que queramos con la industria química, ¿no? Pero producimos plásticos, microplásticos, no sé qué, pero al final seguimos consumiendo el agua en las botellas de plástico y demás. O sea que tampoco, si somos los primeros que lo utilizamos, no vamos. Y luego, bueno, por otra parte, el digestato. El digestato hay una fracción líquida y una fracción sólida. Es lo que teníamos aquí. Este es el digerido bruto, esto es lo que saldría del reactor por aquí abajo, y tenemos una fracción líquida y una fracción sólida. La fracción sólida la podemos llevar a compostaje, como tenemos ahí, y obtener esto para echar al terreno, un compost, ¿no? Y la fracción líquida podemos obtener con ella, bueno, pues separar, como tiene nitrógeno y fósforo, pues separar el fósforo en forma de estrubita o similar, o sea, un fertilizante. Tener un líquido que tenga con elevada concentración de nitrógeno, que lo podemos utilizar también como fertilizante. Y ya si nos ponemos, bueno, con tecnologías de ósmosis inversa, etcétera, bueno, tenemos tecnologías para poder sacar agua limpia a partir de esta, como llamo, esta mierda que hay ahí al principio, ¿no? Tecnología hay, porque ¿qué hacen los astronautas cuando van al espacio? ¿No? ¿De dónde sacan el agua? ¿De dónde sale? Eso es un ciclo cerrado, ¿no? Y además, igual, si no meo no bebo, o algo así, ¿no? Entonces, o sea, no estamos hablando de, igual estamos hablando de cosas del espacio, pero no de cosas raras, ¿no? Entonces, no. Bueno, ¿qué ventajas tiene la digestión anaerobia? Pues aquí tenemos, reduce los residuos y el impacto ambiental que genera, porque si los dejamos evolucionar nos van a generar un problema. Produce biogás y energía renovable, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, como hemos dicho arriba. Reduce los malos olores, porque los malos olores de los residuos se producen cuando el residuo empieza a fermentar, sobre todo cuando empieza a fermentar en condiciones anaerobias, de ausencia de oxígeno. Si eso lo dejamos al aire, estamos emitiendo compuestos reducidos que son los que generan los olores. Higieniza el residuo, con lo cual me permite luego tener esos fertilizantes, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Recupera los nutrientes, que hasta ahora lo estamos tirando a cualquier sitio, estamos perdiendo esa capacidad de nutrientes, y tiene una mayor accesibilidad por los cultivos del nitrógeno que proviene del digestato, porque ya está hidrolizado, lo tenemos en forma de amonio, me permite recuperarlo mucho más fácilmente. Pero esto genera unos impactos ambientales. Aquí tenemos, llega el camión con el residuo, al descargar aquí vamos a tener una serie de olores. Tenemos la planta de tratamiento, que puede ser que genere algunos olores, y luego puede ser que si no gestionamos adecuadamente el residuo, puede ir a un acuífero. O sea, malos olores, contaminación de acuíferos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues limitar estas emisiones de olores, operaciones de descarga de residuos en interior, sistemas cerrados, que controle esos olores o pueda extraer los olores y tratarlos, ¿no? Cubierta de las balsas de digestato. Y para evitar que el residuo vaya al acuífero, utilizar balsas impermeabilizadas y una gestión óptima
del digestato. La tecnología, los remedios los conocemos. Bueno, aquí tenemos un listado, podemos utilizar diferentes tipos de residuos para producir metano, cualquier cosa que tenga materia orgánica, y en muchos casos conviene además mezclarlos, sobre todo cuando tenemos residuos que tienen mucha materia orgánica y poco nitrógeno, y otros que tienen mucho nitrógeno y poca materia orgánica, o tal, la relación carbono-nitrógeno es diferente, el mezclarlos para que el sistema sea óptimo. Aquí tenemos cómo ha ido evolucionando la producción de biogás, fundamentalmente, y biometano, la parte de arriba en Europa. En Europa ahora hay muchísimas plantas, sobre todo plantas pequeñas, en las que yo utilizo el biogás. No me interesa eliminar el CO2 porque al final lo quemo y, bueno, quizá el rendimiento sea algo menor, pero no tengo mucho problema. Pero si quiero inyectarlo en la red o otras aplicaciones de mayor valor añadido, pues necesito generar biometano. Biometano, que existen tecnologías conocidas hace muchos años para eliminar ese CO2 y todos los compuestos minoritarios que tenemos. Aquí tenemos lo mismo, la evolución de la producción. Antes eran las plantas, esto es la producción de biogás y biometano en Europa. Aquí vemos dónde están las plantas: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, los países del norte de Europa, y aquí están las plantas en España, ¿no? El potencial del biogás, pues aquí, según este potencial, en España aproximadamente se podría conseguir casi algo más del 40% de la demanda nacional de gas natural. Luego tengo otro sitio. Y esto es a nivel europeo. España luego tenía por... Se me ha perdido. ¿Es esta? No, no es Estonia. Ah, pensé que la tenía puesta. No, está. Bueno, el potencial de biogás a nivel europeo por países. Tenemos, bueno, fundamentalmente Dinamarca, Alemania, etc. ¿Qué representa la producción de biogás en España? Pues representa menos del 1% del consumo de gas. De acuerdo con algunos estudios, hay potencial para en una década, o sea, a partir de una década, aquí al año 35 aproximadamente, que estemos en el 10-13% del consumo de gas natural. Y de acuerdo con la propuesta que hay de Real Decreto ahora que ha hecho el Gobierno, que no sabemos si irá adelante o no irá adelante con todo esto, a raíz de todas las crisis que llevamos, que si Ucrania, que si ahora el Irán, etcétera, establece que a partir del 28 empezar con una cuota del 0,5% de biogás en el gas natural, y ya hasta alcanzar de forma obligatoria en el 2035 el 6%, según este proyecto de Real Decreto, con medidas estrictas para aquellas empresas que no lo cumplan. Entonces, la Administración está apostando, por lo menos esta Administración, está apostando muy fuertemente por el biogás. Aquí tenemos, bueno, aquí sí que tenemos España, ¿no? Sí. Donde tenemos el biogás y el biometano. Y a mí un punto que me gustaría destacar es normativa. Existe normativa sobre emisiones industriales, la directiva IPPC, que afecta a este tipo de instalaciones. Las instalaciones de biogás tienen que tener una autorización ambiental integrada, de acuerdo con la directiva IPPC, y en muchos casos además tienen que hacer una evaluación de impacto ambiental. O sea, muchas instalaciones llevan evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada, lo cual implica que en estos procesos hay un trámite de participación pública, o sea, que no es algo que se lo guisen y se lo coman entre la Administración y la empresa, ni mucho menos, sino que la Administración lo lleva a participación pública y todos los interesados, sobre todo aquel que lo considere, puede exponer aquellas o hacer aquellas consideraciones que tenga. Bueno, hay una directiva sobre el uso de energía procedente de fuentes renovables, la hoja de ruta del biogás, donde aparece todo lo que es la política nacional en este tema. Todas las instalaciones de digestión anaerobia tienen que tener una autorización de la instalación que otorga la comunidad autónoma donde se ubique la instalación. Entonces, la comunidad autónoma es la que tiene que velar porque esa instalación cumpla todos los requisitos. Y luego hay una autorización al explotador
que eso lo otorga su comunidad autónoma, la comunidad autónoma en la que tenga la sede social el explotador. Pero tenemos ya 2 autorizaciones, ¿no? Son necesarias. ¿Cuáles son las principales preocupaciones relacionadas con el biogás? Antes lo hemos visto, son fundamentalmente olores y contaminación del suelo. También hay ruidos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que para evitar todos estos problemas hay un manual de la Sociedad Española de Biogás en la que, bueno, pues indica por qué es importante la participación comunitaria para el desarrollo de una planta de biogás y qué significa. O sea, las asociaciones que pretenden el desarrollo de las plantas de biogás consideran que es fundamental la participación comunitaria en estas plantas y consideran que es fundamental el uso de materias, o sea, que no se puede llevar a cabo mediante el uso de materias primas no sostenibles o no locales. Por tanto, hay que priorizar las fuentes de residuos locales y sostenibles. ¿Qué es lo que hace siempre? Una planta de producción de biogás está tratando unos residuos próximos, porque no tiene sentido el transportar agua, que es lo que ocurre en muchos casos cuando tenemos un purín, más del 90 y tantos % es agua. Entonces, transportar agua a largas distancias pues no es rentable. Principales preocupaciones con las plantas de biogás: generación de olores. Es un problema, preocupa a todos aquellos vecinos que van a tener una instalación cerca. Olores. Pues bueno, ¿qué tenemos? Hay que ubicar la planta cerca de donde tengamos las materias primas. Las materias primas son las que generan los olores, entonces la planta puede reducir estos olores. Tiene que haber distancia suficiente a las zonas residenciales, utilizar equipos sellados, como hemos visto, y herméticos para el transporte, cerrar las zonas donde se puedan producir esos residuos y emitir a la atmósfera, tratar el aire de las zonas cerradas, incluir estrategias de prevención de olores, medir la calidad del aire antes de la construcción y después y hacer un seguimiento. O sea, son medidas que no son medidas raras, o sea, cualquiera las conoce y puede aplicar. Incremento del tráfico rodado. Pues habrá que controlar el tráfico rodado, tendrá que haber un programa de movimientos de camiones, garantizar las normas de seguridad, reducir las distancias del transporte de materia prima. O sea, creo que en Castilla y León, la Junta de Castilla y León no permite que haya transportes a más de 20 kilómetros si el residuo es líquido, de donde esté la planta, y más de 50 si es sólido. Entonces, estamos limitando también el tráfico, ¿no? Molestias por ruido, pues lo que hay que hacer es hacer un estudio de ruido previo y luego medir y ver, y si hay problemas, pues se pueden tomar medidas o no hay. Luego el impacto sobre el paisaje, para eso están los ingenieros arquitectos a veces, para poder minimizar este impacto. Y luego las fugas en caso de mal funcionamiento, pues habrá que considerarlo. Ahí se supone entre el 1,2 y el 1,6% puede haber a veces problemas de fuga, que varía con la antigüedad, el mantenimiento. Bueno, pues habrá que hacer un mantenimiento adecuado y utilizar la tecnología. Y yo tengo aquí, como os he dicho antes, una cosa importante que es un decálogo o una guía de buenas prácticas para la implantación de proyectos de biogás y biometano, que lo ha elaborado IDAE y AEBIC, que son asociaciones relacionadas con el desarrollo del biogás, donde hablan de diálogo, transparencia y comunicación con los ciudadanos, compromiso medioambiental y respeto por el entorno, beneficios para la comunidad. O sea, la comunidad tiene que sentir que eso genera algún tipo de beneficio, no solo es la empresa que llega allí. Un emplazamiento adecuado de las plantas, la gestión eficiente de los residuos y un almacenamiento seguro, una gestión eficiente del digerido y, sobre todo, temas de seguridad y control de riesgos. Aplicar la política de prevención. Más vale no tener problemas previniendo que luego tener que tomar medidas para resolver. Yo con esto quería acabar, pero a mí me parece que esta parte es fundamental, ¿no? O sea, que las empresas, o sea, las asociaciones a las cuales pertenecen las empresas que construyen y gestionan estas plantas tienen un decálogo, una guía de buenas prácticas, que es lo que tienen que seguir. Y yo por mi parte nada más. Muchas gracias.